Grabando. Muy bien. Pues muy queridos amigos, alumnos, pacientes y posteriormente cuanta persona de buena voluntad tenga a bien visitarme en mis redes sociales. Dentro del gran marco de la asertividad, no lo perdamos de vista y tampoco perdamos de vista el macro marco de la caridad. O sea, en un inmenso marco tenemos la caridad, en un marco insertado en la caridad tenemos la asertividad y dentro del marco de la asertividad tenemos la fijación de límites. Ya vimos varios ámbitos en sesiones pasadas respecto de este gran tema de la fijación de límites. Y ahora nos toca este mismo tema de la fijación de límites, pero dentro del marco sagrado, maravilloso, extraordinario de la familia. Familia, perdónenme los que piensen al revés, creo que en este grupo nadie comete ese gravísimo error. Familia es un papá et un mamá pour chaque enfant, como sabiamente dijeron los franceses cuando invadieron su famosísimo paseo de la Reforma, llamado allá Champs-Élysées, Campos Elíseos en París, al que tengo el honor y el gusto de conocer, algo verdaderamente bellísimo. Más de 1 millón de franceses se volcaron a las calles de París para exigir que el gobierno de Macron no desvirtuara ni modificara la definición de familia. Y lo lograron. Y bueno, felicito a los ciudadanos franceses porque ya le cerraron el paso a Macron. Ayer domingo perdió la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y ese señor comunista de buen talante, guapetón, simpático y manipulador, ya no puede hacer de las suyas. Así que felicito al pueblo francés, pero a Colombia le mando mi más sentido pésame. ¡Qué horror! ¿Qué adjetivo calificativo les podríamos dar a los colombianos que votaron por la izquierda? Por un guerrillero, por un terrorista de nombre y apellido Petro. Verdaderamente la ruptura de límites respecto del sentido de la realidad, en un par de años a lo sumo, va a colocar a mi queridísima hermana República de Colombia al borde de la extinción, como ya se extinguió la otrora gloriosa Venezuela, en manos de Nicolás Maduro y toda la luciferina banda guerrillera de la izquierda. Bueno, esto fue nada más un desahogo para empezar. ¿Cómo les podríamos decir a los colombianos? Pues cada quien piense la grosería más descriptiva: torpes, ciegos, ignorantes, manipulables, de mente débil, y de ahí para el real, porque de otra manera no me explico cómo es posible que hayan cometido este suicidio colectivo de una trascendencia histórica que va a ser muy dolorosa. En fin. Entonces comenzamos por explicar que el tema de hoy, para empezar, porque a lo mejor no logramos terminarlo, sobre todo en vista de las preguntas, comentarios y aportaciones que nos hagan al rato, es la fijación de límites en el seno de la familia. Un papá y una mamá para cada niño. Familia no es una madre soltera. Familia no es un padre soltero. Familia no son 2 homosexuales varones o 3. Familia no son 2 lesbianas. Familia es varón y mujer, como el mismo Papa Francisco, a pesar de su debilidad, lo ha afirmado ya varias veces. Para esto, hace falta saber, explicar que el adulto que todos somos, nos detengamos un rato a reflexionar. ¿Qué pasos nos conviene dar para aprender a poner, fijar
imponer, negociar, sugerir. Fíjense, dije 5 cosas. Proponer, poner, imponer, negociar, etcétera. Límites a los niños. Y aquí vamos a hablar de los niños en el sentido de ego-estado. No vamos a hablar de los niños de 3 años, de 5 años, de 8 años, de 14, 15 o 20, sino de toda persona que por razón natural vive en un hogar con papá y mamá y como todavía no se independiza, ¿sí?, vive principalmente dentro de su estado del yo niño y tiene una figura, una doble figura de autoridad a la cual obedecer, respetar, honrar. No digo someterse, sino obedecer. Vamos entonces a detenernos un rato en lo que tiene que hacer el niño para poder llegar a alcanzar la madurez, que no se da desde luego al cumplir 18 años, o 21, o 25, porque a veces tenemos personas que parecen adultos de 50 y siguen siendo verdaderos niños. Entonces, el niño con N mayúscula es al que vamos a tener en la mente y entonces nos vamos a estar refiriendo al egoestado del niño, el cual abarca todas las edades que ustedes se quieran imaginar. Abarca al bebé, al infante, al niño, al adolescente, al joven, para que estas reglas se calibren, se manejen, se piensen de modo universal y cada quien las adecue, no se dice adecue, cada quien las adecue al sujeto al cual ustedes quieran adecuarlas. Bien, vamos a desarrollar 2 conceptos príncipes, 2 conceptos fundamentales. ¿Y por qué voy a empezar por ellos 2? Porque después de casi 61 años, el 8 de diciembre los cumpliré, 61 años de vida profesional, me he dado cuenta y los tengo en cierta forma computarizados en mis sistemas, en Excel, después de estas décadas al servicio del desarrollo humano, pues he visto que la inmensa mayoría de las familias manejan 3 grandes errores, 3 gigantescos errores. Así que vamos a comenzar por aquello que no se debe, no procede, no conviene hacer. Lo primero que no se debe hacer es usar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Esto qué significa? No nalgadas, no pellizcos, no manazos, no coscorrones, no jalones de pelo, mucho menos de las patillas, y muchísimo menos los famosos llamados pellizcos de monja, que consisten en tomar el brazo de la persona y girarlos en dirección opuesta, en dirección contraria, la derecha para arriba, la izquierda para abajo, porque eso literalmente quema y hasta destruye la piel de la persona tratada con el famoso pellizco de monja, ¿no? Muchísimos papás, muchísimas mamás, incontables, probablemente todavía la mayoría, piensan erróneamente que el mejor psicólogo, que el mejor terapeuta es, como luego dicen, un chanclazo, una nalgada a tiempo. No, no hay tal nalgada a tiempo, ni tal chanclazo, ni tal cuerazo, ni tal cinturonazo a tiempo. Porque toda violencia física invade el espacio del niño y afecta negativamente, destructivamente, su autoestima, su autoconcepto, su autoaprecio y su autoseguridad. Equivalente al golpe, desde luego, tenemos el insulto, la palabrota, la agresión verbal. Es el colmo que, bueno, conozco papás que agreden a sus hijos mentándoles la madre, diciéndoles hijos de, como si la mamá no fuera la esposa,
eres un hijo de... Y sueltan monda y lironda la grosería de Tlacotalpan, ¿no? Donde más se usa en el mapa nacional, por ahí en Veracruz. Esta cuestión, debo repetirla hasta el cansancio, el golpe físico, el golpe verbal, el golpe que humilla, deja lesiones en la personalidad del niño y, como ya lo dije, todos los ámbitos que destruye, pero hay que recalcar cuál es su efecto principal. Por favor, los que no se lo sepan a la primera en su cabeza, ¿cuál es el efecto principal de lo que en psicología realista se llama caricia condicional negativa? Igual a todo lo que acabo de decir: nalgadas, pellizcos, manazos, coscorrones, jalones de pelo, gritos, golpes, insultos, groserías, majaderías, ofensas. ¿Cuál es el principal efecto por el cual vale la pena prescindir para siempre de todos ellos y de manera radical y absoluta? Bueno, pues el principal efecto, necesito repetirlo, y ustedes necesitan reaprenderlo, si es que ya lo olvidaron, recordarlo y ponerlo en práctica. El principal efecto, y lo voy a decir despacito y bajando la voz para que llame más su atención, es que refuerzan la conducta que pretenden eliminar. Refuerzan la conducta negativa, detestable, que pretenden eliminar. Ojo, no importa la edad del niño. Es más, ya puede ser un adulto. En términos de años cumplidos e incluso en términos de responsabilidad asumida. No importa, va a causar el mismo efecto. El reforzamiento de la conducta negativa que pretendes eliminar va a ser reinsertada o profundizada o rearraigada en la persona a la cual ofendes con tus golpes, tus nalgadas, tus gritos, tus insultos, tus pellizcos, tus cuerazos y cuantos sinónimos nos puedan brindar las múltiples lenguas de este planeta. Esto quiero que quede nuevamente muy claro en la mente del otro. También aquí vale la pena entonces acompañar junto con ese concepto este otro, que es subsidiario del anterior, es decir, lo nutre. El concepto de que el que se enoja pierde. Y sobre todo, pierdes aunque tengas la razón. Si tú pretendes instalar un buen hábito, una buena conducta, si tú pretendes lograr que el niño vaya a misa, que el niño estudie, que haga deporte, es la peor forma de lograr. No solo no lo vas a lograr, sino que vas a fabricar un vago, vas a fabricar un bueno para nada, vas a construir un nini, un ateo e incluso un perseguidor de la iglesia. Conozco la biografía de varios perseguidores, como por ejemplo ese famoso perseguidor tabasqueño, al que mi papá tuvo el honor de expulsar del país en 1936, porque juntó todas las personas necesarias para poner al estado de Tabasco de cabeza, tomar el mando, no político, porque eso no le importaba, el mando real de la población, reabrir todos los templos de Villahermosa y de todas las regiones que Tomás Garrido Canaval había cerrado, y finalmente logró que Lázaro Cárdenas mandara un avioncito para que este perseguidor, Sanabavich, fuera a parar sus últimos días a Cuba, donde murió en el olvido y el ostracismo. Pero después, gracias a algunos familiares, mi padre tuvo la agudeza, la precaución de preguntar cómo había sido la vida, la niñez, la adolescencia de este terrible perseguidor. Y la abuelita y la tía fulana y la hermana sutana, entre todas le platicaron a mi señor padre
cuando hizo estas entrevistas, unos días después de que Tomás Garrido Canaval tuvo que abandonar Tabasco, le contaron que había sido un infierno por torturas físicas, por agresiones, por castigos constantes, por amenazas con que te vas a ir al infierno, te vas a condenar, estás excomulgado, Satanás se metió en tu cuerpo, eres un demonio vivo, acompañado todo esto de golpes, insultos, maltratos y torturas. Y naturalmente, así se forjó un gran perseguidor de la Iglesia Católica. Así que el grado de responsabilidad que él haya tenido, pues en realidad no lo sabemos, ¿no? Porque pudo haber sido una conducta que en psicología profunda se llama formación reactiva y que es exactamente el contrario de la conducta que los padres esperan lograr instalar en la persona. Así que cuando tenemos una jovencita que se opone a que los papás le hablen de Dios, que la inviten a misa, a confesarse, etcétera, y que cada rato está levantando la ceja o levantando su cresta para oponerse a los buenos consejos y las buenas intenciones de papá y mamá, pues tenemos el equivalente de lo que acabamos de decir, aun cuando no haya golpes, aun cuando no haya tortura, aun cuando no haya insultos, pero entonces vamos a tener una enorme autocracia, un enorme autoritarismo por parte de uno de los dos padres y se va a fabricar lo que se conoce con el nombre de oposicionismo desafiante. Oposicionismo desafiante. Bien, esta es la primera advertencia entonces en cuanto a la fijación de límites en el ámbito de la familia. No a la violencia, en síntesis, no al enojo y no desde luego al contacto físico agresivo en cualquiera de sus manifestaciones, por leves que éstas nos pudieran parecer. ¿Cuál es la segunda gran advertencia? Y bueno, todavía sobre esta número 1. Hay un problema que además es el hecho de que más del 95%, esta es a escala global, más del 95% de los psicópatas de todas las culturas, épocas, religiones, razas, etnias y niveles sociales, fueron niños que crecieron a base de golpes, castigos irracionales, descalificaciones, agresiones e incluso torturas y una violencia que desde luego podemos calificar de inhumana e irracional. Estamos hablando del 95% de los psicópatas. ¿Y qué es un psicópata? Brevísimamente dicho, es una persona que ha convertido su conciencia de juez en legislador. Él hace sus leyes. Que es incapaz de sentir la menor empatía por el prójimo. Que disfruta con el sufrimiento del prójimo. Que jamás se arrepiente y que además es sumamente astuto, inteligente, mentiroso y manipulador. Si ustedes piensan que estoy hablando de algún político famoso, acertaron, justamente. Y no me refiero al bulto de palacio nada más, sino al 95% de los gobernantes, desgraciadamente, del planeta Tierra. ¿Sí? Bien, una segunda regla fundamental en la fijación de límites. Por favor, queridos papás, por favor, queridas mamás, les ruego, les pido, les suplico, los conmino, les aconsejo, jamás den ningún premio con objetos materiales a los cuales el niño les pueda conceder un valor o que realmente tengan un valor de orden material o incluso de orden económico, que el niño pueda vender o intercambiar. No, cero al premio material, nunca un premio material. El efecto correcto, educador, conveniente, desarrollador que el niño debe recibir se llama como una de las tres letras
de nuestras hambres básicas. CTR. Es la letra R de reconocimiento. Invariablemente el buen comportamiento debe ser reconocido. Invariablemente. Levemente, fuertemente, grandiosamente, con pompa y majestad o con pompa y circunstancia, como dice por ahí una famosa obertura de un famoso compositor inglés de nombre Sir Edgar Elgar. Maravillosa, se las recomiendo a los que les guste la buena música. Pompa y circunstancia de Elgar. Muy bien. Cero, ¿en qué? Objetos materiales, dinero, automóvil, computadoras, celulares, laptops, joyas, ropa. Acabo de mencionar lo que son los hits de la juventud actual. A veces desde niños ya andan con su celular en la mano. Qué cosa más terrorífica. Y claro, pues tienen acceso a la pornografía, tienen acceso a la violencia, a películas para adultos, pero sobre todo tienen acceso a formar redes de amigos con las cuales se pasan la vida. Les voy a compartir, si es que no lo hice ya, un artículo muy importante de un gran neurólogo, psiquiatra además, que nos explica el daño cerebral, el daño a la personalidad de estos diabólicos, aunque utilísimos adminículos llamados celulares. Y bueno, y sus equivalentes en tabletas, en computadoras, que yo le pondría el nombre del síndrome de las pantallas, tal como ha sido ya reconocido por diversas entidades gubernamentales en los 5 continentes. Japón, Asia, Europa, África, Rusia, no se diga Sudamérica, México, Norteamérica. No hay nación ya que no haya reconocido el brutal daño que causan estos adminículos cuando no son administrados, cuando no son utilizados dentro de ciertas reglas que tienden a ser más estrictas que permisivas. Bien, pero la prohibición esencial es que el niño con mayúscula, el egoestado niño, no importa qué edad tenga tu hijo, tu hija, 0 objetos materiales y muchísimo menos de valor para premiar su conducta positiva. ¿Cuáles son las razones de esto? Bueno, lo explico en un artículo que espero compartir pronto con ustedes, un artículo de mi autoría. Explico que si tú premias con objetos materiales las conductas positivas de tus hijos, vas a obtener las siguientes consecuencias malévolas. Primera, la persona premiada con objeto material se sentirá nunca se sentirá plenamente satisfecha y siempre exigirá más para las próximas veces o etapas. Esto se fundamenta en una razón filosófica. Cuando el objeto de tu contemplación o de tu complacencia o de tu ambición no tiene un valor intrínseco, como es el valor de la vida, el valor de la inteligencia, el valor de la voluntad, el valor de las virtudes, el valor del ser supremo Dios, el valor de la sabiduría. Cuando no tiene el objeto de tu contemplación, de tu adquisición, la característica de disfrutar o gozar o ser de un enorme valor intrínseco, el que no tiene esta característica es un bien que muy pronto agota su capacidad de satisfacer a cualquier ser humano. El corazón humano no se hizo, la inteligencia humana no se hizo por parte de Dios para el gozo y la contemplación de los objetos materiales en cuanto tales. Sí, en efecto, ese objeto material puede ser disfrutado en cuanto bello, disfrutado en cuanto útil, disfrutado en cuanto valor de intercambio, pero muy pronto agotará
su capacidad de satisfacer a la persona. Y entonces empezamos una carrera armamentista dentro de la cual el papá, la mamá que dan este tipo de falsos reconocimientos y premios materiales, van a ver cómo el niño pide más y más y más y más y nunca estará satisfecho. Porque estos objetos no tienen en sí mismos un valor intrínseco capaz de satisfacer la voluntad humana que está hecha para la posesión, el disfrute y la contemplación del bien, pero no de objetos materiales, porque estos nunca van a saciar suficientemente la voluntad humana. Hay un falso concepto al cual me quiero referir porque vale la pena conocer esta enorme limitante de la cultura protestante. Y es el hecho de que en la cultura protestante, aquí nuestros vecinos del norte, desde luego, y los ingleses y en general lo que llamamos la anglósfera, tienen por principio cultural, racial y sobre todo religioso, el hecho de creer que su buen comportamiento invariablemente va a ser premiado por Dios con prosperidad, lo cual es radicalmente falso. Y se conoce, por ejemplo, que los grandes conversos, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos y en general en la anglósfera, los grandes conversos vienen de esa profunda decepción de creer que Dios premia con prosperidad material a los que queremos portarnos bien. Porque entonces, ¿dónde quedarían los más de 3.500 millones de pobres de este planeta? O más, mucho más de la mitad de la población del globo terráqueo está formado por pobres, por muy pobres y por paupérrimos. Aquellos que sobreviven con $1 diario y sobreviven de milagro. Y que, ojo, se portan bien. Aman a su esposa, educan lo mejor posible a sus hijos, trabajan arduamente en jornadas agotadoras, no mienten, no asaltan, no son narcotraficantes, se niegan incluso a riesgo de su propia vida de aceptar las amenazas del narco, las manipulaciones del narco para que pasen a formar parte de sus equipos de asalto o cuando menos de sus vigías, y al negarse muchos han ofrendado su vida. Conozco muchos casos que han sido publicitados por la prensa en México, incluso de niños de 12 años, de 8 años. Y son paupérrimos en grado extremo. No conocen la prosperidad. Y Dios no los ha premiado con ella. ¿Por qué? Porque Dios no premia con objetos materiales ni con prosperidad el buen comportamiento, por brillante o santo que éste sea. Esto es un concepto que tenemos que eliminar de nuestra mente, tal vez más de uno de nosotros. ¿Sí? No esperes portarte bien y que te vaya bien, porque el buen comportamiento está desligado de que tengas una vida económicamente próspera. Tú pórtate bien por amor al prójimo y por amor a Dios, y lo demás vendrá por añadidura, y la añadidura no la determinas tú. La añadidura la determina Dios. Y puede ser que haya prosperidad, pero no como una causa eficiente por el hecho de haberte portado bien, sino en todo caso porque hay una causa que premia tu eficiencia, tu eficacia, ¿sí? Pero puede ser que a pesar de que tú seas honesto, trabajador, esforzado, heroico incluso en tu vida cotidiana, puede ser que no logres la prosperidad. No caigas en la tentación de perder tu fe, porque a pesar de tus esfuerzos, Dios no reconozca con cosas materiales tu buen comportamiento. Aguas con eso. Bien, porque incluso pues está el comentario a flor de piel de algunos parientes míos o personas que yo conozco,
de cuando se comenta, ¿y por qué le va tan mal a fulano? No, pues porque se porta mal. Bueno, ¿y cómo les va de bien a los que se portan mal, no? En este país son ahora sí que son el narcogobierno, ¿no? ¿Cómo es que le fue también a Echeverría y se murió casi de 100 años y nunca conoció la pobreza? Y fue un asesino, un masón de alto grado, un tirano, un psicópata manipulador, y le fue requete bien, como a muy pocos políticos en ese país. Y como él, docenas de miles de la clase gobernante. Bien, entonces, siempre padecerá de hambre y sed de justicia la gran mayoría de la persona que pertenece a ese número formidable de casi 4,000 millones de seres humanos o más que padecen hambre y sed de justicia. Ajá. Y que entre ellos hay literalmente cientos de millones que son excelentes personas que se portan bien. O cuando menos observan los códigos éticos propios de su lengua, raza, religión o cultura, e incluso son buscadores de Dios, a pesar de sus tremendas, lacerantes y humillantes carencias económicas. Bien, ¿cuál es una tercera advertencia que quiero hacer con relación a la fijación de límites en el hogar? Una tercera advertencia puede ser incluso más importante que las dos anteriores. Las dos anteriores fueron, en poquísimas palabras, la no agresión física, sobre todo la no agresión física, la no iracundia, y la segunda, el no premio material, por excelente que sea la conducta de nuestros hijos. Hay que reconocerla, no premiarla. El gran tercer error que cometen una cantidad asombrosa de personas que tienen hijos es la indiferencia, el no reconocimiento. El niño hizo circo, maroma y teatro, se portó extraordinariamente bien y no recibe reconocimiento. Es más, espera ser reconocido e incluso lo pide durante algún tiempo. Y la mamá le contesta, es tu obligación. Terrible error. Sí, puede ser que lo sea, pero si no estamos acostumbrados a reconocer habitualmente el buen comportamiento de nuestros hijos, si no somos capaces de reforzar con caricias, con tiempo, con reconocimiento, la buena conducta de nuestros hijos, ellos muy probablemente, aunque sean mayores de edad, acabarán por abandonarla o, lo que es más probable, que nunca la asuman con gusto, sino por obligación. Y en el momento que se vean libres de la obligación hogareña, pues Sánchez Castilla y a delinquir o a romper límites como se les venga en gana. ¿Por qué? Porque los padres no tuvieron la virtud formidable, maravillosa, sine qua non, que no puede faltar en nuestros hogares, de otorgar un reconocimiento sistemático, generoso, adecuado, oportuno, eficaz. Ojo, un reconocimiento generoso, repito, generoso, adecuado, oportuno y eficaz, para lograr el reforzamiento de las conductas que pretendemos instalar. Eso sí, instala conductas y eso sí, desinstala conductas negativas. El reconocimiento. Una cuarta entidad, un cuarto error que cometen la inmensa mayoría de los padres de familia de todo el planeta, pero en este caso me refiero particularmente de modo a la subcultura mexicana aprendida en las películas de esta Libertad Lamarque, aquella, ¿cómo era? Se llamaba la abuelita de México. Ay, se me fue su nombre. Bueno, Sara García. Sara García, gracias, Yasmín. Ahí aprendieron todas estas reglas
nefastas, ¿sí? Pero aprendieron desde luego la descalificación y la comparación. Cuando tú comparas a un niño, lo sobajas, lo humillas, le quitas el orgullo de ser él quien es y lo vuelves envidioso del hermano mayor o del hermano menor. A mí me pasó, en mi niñez me la pasé envidiando la calma, la calma chicha, la serenidad, el aplomo que tenía mi hermano Salvador. Ya en la adolescencia empecé a perder esa envidia y llegó un momento en que ya no me importó. O la obediencia del segundo de mis hermanos, de nombre José María, porque yo era de sangre ligera, era mecha corta, explosivo, bastante desobediente y rebelde. Y esta comparación a la que yo era sujeto, pues resultó muy humillante y finalmente pronto pude superarla, pero hay muchísimos niños que no lo superan. Jamás comparen a sus hijos, jamás, con nadie, ni con un hermano, ni con un tío, ni con un santo, ni con un héroe, ni con un mártir, ni con ninguna otra persona valiosa. En todo caso, compárenlo contra él mismo, es decir, contra esa persona que potencialmente ya es. Aquí narro de nuevo, lo hice hace mucho tiempo, narro de nuevo la anécdota de cuando le preguntaron a Leonardo da Vinci cómo esculpió su famosísimo David o cómo expulsó, cómo logró darle forma a la Pietà. Y su respuesta fue formidable. Y se las paso al tanto, se las paso al centavo, queridos padres de familia. Pues yo tomé un enorme bloque de mármol, tomé mi cincel y mi martillo y le quité todo lo que le sobraba. La estatua ya estaba adentro. Pues así es. Si tú logras quitarle a tus hijos todo lo que les sobra, él, el triunfador, la triunfadora, que probablemente él pueda llegar a ser por sí mismo, ya está en su interior. Y el nadie más. Un quinto error es, ojo, estar señalando los pequeños errores de la vida cotidiana. Desde el boléate los zapatos hasta traes chueca la camisa o te la abotonaste mal. Y claro, hay que señalarlo, pero con tranquilidad, generosidad y ternura. Pero cuando la madre o el padre señalan los pequeños errores de la vida cotidiana con enojo, y es uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y parecen ametralladoras Gatling, como aquellas que usaban los narcos del siglo pasado, el niño aprende a odiar las normas. No es que los papás no tengan la razón, es que los papás no han aprendido una regla maravillosa. Deja pasar por alto los pequeños errores para que te puedas concentrar con atingencia, con asertividad, con claridad, con adecuación, oportunidad y eficacia y eficiencia al análisis de las consecuencias de los graves errores. Pero los pequeños pueden ser pasados por alto. No estés friegaquerito. Mi mamá tenía una expresión formidable, cuchillito de palo. No estés con cuchillito de palo, dale y dale y dale y dale y dale. Sube, baja, corre, apúrate, tranquilo, despacio, deprisa. Ya me voy, te dejo, ya se te olvidó, qué malo eres, etcétera, etcétera, etcétera. Miles de expresiones de la vida cotidiana que creemos que educan y lo único que forman son resentimientos. Quiero que se imaginen lo que son los resentimientos. Yo creo que todos nosotros hemos visto cómo se ponen los frijoles refritos cuando después de ser refritos y se dejan pasar a la intemperie algunos días, incluso asumen moho, adquieren moho y se ponen duros como piedra
se vuelven acedos o se pudren. Bueno, pues esos frijoles ahora tal cual, así acedos, así duros, intenten que pasen por el sistema arterial y venoso, por el sistema circulatorio de la persona afectada. Eso se llama resentimiento. El paso de frijoles apestosos por el sistema cardiorrespiratorio circular, así es como ocurre. Las venas y las arterias se achican, las sustancias que fluyen por ahí, la sangre se engruesa, porque este es el efecto psicobioquímico y neurológico y endocrinológico del resentimiento. Problemas circulatorios que a los 40 o 50 años más o menos pueden costar un síncope cardíaco. ¿Cómo se enfermó del corazón esa persona? A base de resentimientos. ¿Y cómo se adquirieron los resentimientos? Pues cometiendo todos los errores que hasta el momento hemos visto. Por eso es imposible separar estos temas respecto del concepto de la caridad y separarlos respecto del concepto de la asertividad. Nada de lo que hemos visto es caridad, es más, es una obra de contracaridad, y nada de lo que hemos visto hasta estos momentos en lo que va de la sesión entra dentro de los límites de la asertividad, sino todo lo contrario. Caen dentro de los límites severos, destructivos, horrendos de la destructiva agresividad. Bien, continuando con nuestro relato acerca de los límites, hay que entender que los límites son como un mapa de ruta que les ofrecemos a nuestros hijos y que a medida de que ellos crecen, van aprendiendo gracias a los límites. Van aprendiendo que lo que es sí, que lo que es no. Y lo que además hay algo que es un sí, aparte de lo que hay, que es un sí o un no, hay algo sorprendente que probablemente muchos de ustedes no lo tengan en su arsenal educativo. Tenemos un arma maravillosa. Tú eliges. Yo no te digo que sí, yo no te digo que no, pero tú puedes elegir. Es más, un niño de 5 años puede elegir la ropa que se va a poner. Tal vez hasta de menos. No digamos un adolescente. Claro, si él tiene un mapa de ruta que ha sido colocado en su mente, en su inteligencia sobre todo, en su voluntad, con asertividad, sin agresividad, él va a ser capaz de elegir. Incluso tratándose de dilemas mayores, tú eliges si pierdes tu virginidad o la conservas. Tú eliges a esta muchacha y no a aquella que no te conviene. Tú eliges ser estudioso o ser un burro. Tú eliges la carrera que vas a estudiar. Pero no dejan de ser límites, porque cuando se elige algo, se deja de elegir lo contrario o lo diferente. El arte de elegir cae dentro de la limitación de la conducta humana. Bien, ¿por qué es tan importante poner límites, negociarlos, a veces imponerlos o a veces simplemente proponerlos? Porque sin un límite colocado en la inteligencia y en la voluntad del niño desde su más tierna edad, el niño jamás va a entender lo que es el bien común. El niño jamás va a entender lo que es la autoestima y sobre todo, si no aprende a respetar los límites negociados, propuestos, impuestos o simplemente colocados, va a carecer de la autonomía que potencian la libertad de una persona para ser, para hacer y para moverse con seguridad en sí mismo. Podemos decir que las personas que carecen de autoestima
a la vez carecen del conocimiento pleno de los límites que pueden regir su conducta en la vida cotidiana. Los límites, pues, son los fundamentos de una educación respetuosa, viva y activa. Se entiende, pues, por límite, vamos a dar la definición de la RAE, de la Real Academia Española, se entiende por límite la línea divisoria entre dos entidades o territorios, sea esta línea real o imaginaria. El límite proviene de la palabra latín limis, fíjense, limis, que quiere decir frontera o borde. Ejemplo, los Pirineos señalan el límite entre España y Francia. El río Bravo señala las fronteras entre Tamaulipas y Nuevo León con los Estados Unidos. Hasta donde mi geografía me permite recordar. El verbo limitar refiere, pues, poner límites a algo, mientras que la noción de límite está vinculada a una línea que separa dos territorios. El extremo al que llega en un determinado tiempo, o al extremo que puede alcanzar lo anímico o lo físico, y también una restricción. Sin todo esto, no vamos a lograr, pues, una educación con autoestima. Incluso aquí estamos hablando de límites entre marido y mujer. El marido va a colocarle límites a la mujer le va a colocar límites al marido. Y aquí estamos hablando de que cuando la mujer le coloca límites al marido, pues ella está en el egoestado padre y él está en el egoestado niño. Y más le vale estar en el niño investigador y no en el rebelde, no en el sumiso y no en el valemadrista, para aceptar los límites que le proponga, le imponga, le exija, le requiera, le señale su reverenda esposa, y viceversa para la mujer. Porque marido y mujer nos damos una segunda educación, y muchísimas veces esta segunda educación tiene el inmenso valor de aprender límites que tal vez en toda nuestra vida no aprendimos. Y esto lo digo incluso por mi caso. Hay límites que yo aprendí hasta que me casé. Y confieso que todavía con cierta frecuencia sigo aprendiendo límites que mi esposa me expone y tengo que aceptar o quiero aceptar porque son una señal de su amor. ¿Sí? Como hace rato que antes de bajarme a la sesión me vio con el cuello muy mal acomodado, me atrajo hacia sí y junto con un beso me acomodó la camisa y el cuello. Magnífico. Somos seres limitados y un acto inteligente es la aceptación de los límites que los prójimos nos van a pedir, a reclamar, a sugerir, a rogar o incluso, ¿por qué no?, a multar. El Estado tiene derecho a imponer límites y multar al ciudadano cuando éste los desobedece, sobre todo con dolo, premeditación, alevosía o ventaja. Voy a comenzar a explicar cómo deben ser los límites en la medida en la cual la persona que los recibe es más pequeña. Pero también aplican muchas veces para personas adultas, jóvenes o adolescentes. A ver, primera regla. Primera gran regla. Los límites tienen que ser mensajes concretos. Nada tan lejano a lo concreto como decirle a una persona, pórtate bien. Eso, perdón, es una estupidez, es una tontería. Pórtate bien. No. Hay que explicar cuáles son las conductas que queremos que realice. No pongan los pies en el sofá. Habla sin gritar. Mantén tu habitación ordenada. No comas cuando hablas. No hables cuando mastiques. Espérate a tragar el bocado. Todo eso son conductas que se solicitan y entran dentro de lo que acabo de decir. Mensajes concretos.
y cada uno de ustedes va a elaborar su lista de mensajes concretos, eliminando el absolutamente ambiguo y nada eficiente, pórtate bien. Por ejemplo, esta mañana discutía yo con un chico, con una que reconoce sufrir un alcoholismo progresivo, incurable y mortal. Es que mi mamá me dice que me porte bien. Pues no, yo no te voy a decir que te portes bien. Yo te voy a decir que después de la segunda copa, ni una más. Así de concreto. Solo 2. ¿Por qué? Porque a la tercera, los humos que se te suben a tu cerebro te hacen perder toda capacidad racional y toda capacidad para elegir una conducta sobria y que te mantenga en los límites de la salud. Así que yo no te voy a decir pórtate bien, te voy a decir solo 2 copas. O no frecuentes a tus amigos borrachos, ¿sí? O no te pongas en la ocasión cercana a abrir una botella. Es más, si las puedes, eres un chico de 14 años, si puedes pedirle a tus papás que las pongan lejos de tu alcance, tanto mejor. Y bueno, pues los papás tuvieron que aceptar mi propuesta de colocar las botellas fuera del alcance del chico, porque él reconoció que desgraciadamente la tentación de abrirlas era demasiado frecuente, intensa e insoportable. Segunda gran regla, aparte de los mensajes concretos. Alcanzamos a ver unas 4 o 5 más dentro de los límites de esta sesión. Invariablemente, cuando quieras colocar una norma limitante o un límite normativo, necesariamente tienes que hacerlo de forma firme, pero tranquila. Tranquila, pero firme. Y la que se sigue inmediatamente, no ceder a las manipulaciones del niño. Nuevamente, aunque parezca disco rayado, no importa, menciono, describo la regla suprema en latín que acompaña a esta formidable manera de comportarnos, de forma firme, serena y tranquila y sin ceder. Suaviter in modo, fortiter in re. Suavísimo en la forma de imponerla, de colocarla, de explicarla, y fortiter in re, firmísimo en la esencia de la norma. Jamás vas a ceder una vez colocada, negociada o impuesta. Hay una posibilidad a la norma, al límite, y es dar alternativas. Dependiendo de la edad, del sexo, de la inteligencia, del grado de desarrollo psicomotriz, de la escolaridad de nuestros hijos o incluso de los adultos que nos rodean, podemos dar alternativas. ¿Qué te parece si haces esto? ¿Qué te parece si haces lo contrario? O dejo en ti la responsabilidad de elegir. Cuando al niño los límites se le dan la oportunidad de elegirlos, obviamente si él los elige, pues va a ser mucho más fiel en seguirlos porque él los eligió. Bien, y acuérdense, cuando digo niño me refiero al egoestado niño. Así que piensen en su hija de 18, de 26, en su bebé de 3, en su chamaco adolescente de 13. Finalmente, el tema de poner límites y normas es quizás uno de los más trascendentales en la vida de un niño. Para lograrlo exitosamente, es indispensable conocer las características ideoafectivas de la etapa de desarrollo en la cual él está y así saber qué acciones pueden tener un impacto real, negativo o positivo, qué es lo que nuestra conducta va a ocasionar en él, ya que cada etapa del desarrollo implica nuevas habilidades, destrezas, virtudes en las diversas áreas del desarrollo de nuestro niño o de la persona que pretendemos educar o reeducar. Y así tenemos que considerar sus avances o su estatus en los siguientes rubros cuya mención
con cuya mención termino mi exposición. El ámbito del lenguaje, qué tanto lo domina, qué tanto nos entiende. El ámbito de la cognición o capacidad racional de entendimiento. El ámbito de la motricidad, de la socialización y de la independencia. Así que una vez considerado todo lo anterior, continuaremos en las próximas sesiones explicando con muchísimo gusto cómo, cuándo, de qué manera, etcétera, colocar, imponer, negociar, proponer los límites a las personas que de alguna manera dependen de nosotros o incluso aquellas con las cuales nos relacionamos de adulto a adulto en el seno del hogar. Pues muchísimas gracias por su formidable atención y continuamos como siempre con nuestra ronda de preguntas, comentarios, aportaciones, dudas, etcétera. ¿Quién quiere comenzar? Tenemos aquí una mano levantada. Adelante, Karen. Juan Bosco, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, mira, tengo dos preguntas. Una es que en el punto que pusiste, dar alternativas para que elijan, es que no entendí bien. ¿Me puedes explicar mejor eso de dar alternativas? Claro, en multitud de asuntos los niños pueden escoger. No tienes por qué ser tú la autora de todas sus decisiones. Pruébalo en la vida real. Sí. Sino que entendí que o sea, podrían escoger alternativas entre los límites, ¿no? Sí, claro. Este límite o este otro. Este Ok. objeto ¿Y me o puedes dar este un otro. ejemplo? Este horario o este otro. A ver, ¿qué prefieres? ¿Quedarte una hora más aquí chiloteando, jugando y divirtiéndote con nosotros y tenerte que levantar de todas maneras temprano? ¿O irte a dormir para que no te cueste tanto trabajo levantarte mañana? Escoge. Aquí tienes Ok, entendí. un ejemplo perfectamente práctico. Y como este, Ay, hay multitud de cosas en las cuales, desde los 4 o 5 años, y no se diga en la adolescencia, nuestros hijos pueden escoger alternativas, ya sea por su propia inteligencia o porque nosotros se las propongamos. listo, Bien. entiendo. Y lo otro es cómo poner un límite al maltrato entre hermanos, o sea, las peleas y la impaciencia entre Se ha ellos, que probado pelean que por cuando la mamá se juguetes. va, se ha probado en muchas culturas y ocasiones en que cuando la mamá se va del lugar donde ellos están peleando, suelen dejarse de pelear. Pero cuando Yo uno de los nunca, dos, nunca, nunca me meto en inténtalo, eso. retírate. O sea, nunca me meto. No, no, es que yo en ese aspecto doy mucha libertad para que ellos solucionen sus Ah, conflictos. muy bien. Entonces, ¿cuál sería Pero tu pregunta? tengo uno en específico que es más belicoso, el niño. Y él uy, se enoja, las echa, echa a la chiquita de la pieza. Es fuerte, la ha mejorado, pero entonces a veces se pone tan pesado que yo digo, ¿cómo, o sea, cómo manejar eso? Yo hablo mucho con él se esfuerza, pero ¿cómo puede uno poner un límite ante un maltrato a los seres humanos? O sea, es Reforzando, que es una falta de caridad. reforzando, reforzando la conducta positiva cuando él baja la agresividad, cuando es menos ofensivo, cuando te acepta la obediencia a la primera, reconócelo en el sentido de refuerza su conducta positiva en vez de fijarte más en la conducta negativa. Es como un entrenador de delfines, nunca castiga la conducta errónea o negativa del delfín, únicamente le da pescados, 1 kilo, 2 kilos, 10 kilos, lo que proceda a medida que el delfín obedece. Los seres humanos somos como los delfines. Aprendemos a base de reforzamiento positivo.
No aprendemos Sí. a base de reforzamiento negativo. Ujú. Entonces, Sí, yo noté un cambio muchos muy papás fuerte cometen en el eso. error de castigar la violencia con la violencia. Te pego para que sientas lo que sintió tu hermanito. Y bueno, entonces la próxima vez el niño va a procurar vengarse en el hermanito del golpe que le dio la madre. Nunca inhibamos con violencia la violencia, porque va a generar más violencia o cuando menos va a permanecer la que ya existe, ¿correcto? Ok. Ujú. Muy bien. Gracias, Karen, por tu Gracias. participación. Tenemos a Alexis. Adelante, Alexis. Bajé mi mano, pero era lo mismo que preguntaba Karen, Ah, cuándo sí mira, ceder a las alternativas de los límites, pero ya la entendí. ya entendiste. Bueno, yo Sí, creo gracias. que COA es suficientemente listo, hasta donde me he podido dar cuenta, para que ya le des chance de ir escogiendo. Sí, de hecho, por ejemplo, él ya elige su ropa en las mañanas. Bueno, Él cuando se quita su pijama, va y coloca su pijama y él ya sabe dónde está dobladito está su ropita y él solito agarra su ropita que se va a poner en el día. De pronto yo le digo, oye, mira, hoy este día, ¿qué te parece si mejor te pones esta? Porque vamos a salir para acá. Entonces sí, ya él cede, pero en el día a día él elige su ropa. muy bien, excelente, Alexis. ¿Algo más? No, está bien. Ya Muy entendí bien. esta parte. Adelante, Yasmín Todd. Eh, Gracias, doctor. Bueno, dos cosas. Una, hay una corriente nueva que, bueno, en el 2017 estuve un par de meses en México cuidando a mi mamá hasta que regresó al cielo. Y yo me daba cuenta en casa de mi hermana, que era donde estaba, que mi sobrino estaba con las nuevas ideas de que a los niños nunca hay que decirle la palabra no, y que porque luego los reprimes y que no sé qué. Mi sobrino estaba en esos días ahí con su esposa y su bebé de meses, no tenía un año. Entonces lo sentaban en la sillita para comer, la sillita alta, lo que en México le decimos la periquera. Y el niño se ponía así un revolú ay, mi amor, nada más le decían. Y yo le decía, háblale, dile, siéntate. No, tía, es que nosotros no queremos decirle la palabra no. Le decía, mi amor, es que dile, siéntate, vas a comer. Es que la palabra no puede ser sustituida por una orden positiva. Exacto, le digo, es que háblenle, si el niño es inteligente, no es o sea, no tenemos idea de la capacidad tan grande que tienen las Por ejemplo, criaturas. yo me acuerdo mucho cuando yo era niño que cuando algún pariente venía de visita y me decía, no dejes la ventana abierta, no dejes la puerta abierta. Mi papá decía, no, se dice cierra la ventana o cierra la puerta. Exacto, es nuestra manera de expresión, pero no tampoco los O vas a bien, dejar como salvajes. no tires los platos, lo correcto es ten cuidado con los platos. A eso voy yo, eso fue yo lo que traté de compartir, pero en los últimos años yo he visto que algunos padres están creando niños salvajes porque no les quieren Claro, contradecir nada, que porque porque la de hecho autoestima, ya tenemos una indiada salvaje. y se tiran al suelo y Y es son una cosa, depredadores. Y son y las mamás depredadores. se voltean para otro lado y se hacen como que no los conocen, o sea, está uno en un centro comercial, en la iglesia, y las mamás volteadas para otro lado, el papá para el otro y el niño ahí tirado, y yo así, oh Dios mío, háblenles, por favor, háblenles. Bueno, Una de esta es las una. características sociológicas de esta era, digamos que desde el año 2000 para acá, es que el niño ha tomado el mando del hogar. El Sí, egoestado niño manda en el hogar. sí, ¿Sí? sí, terrible, Eso es terrible. terrorífico. Eso se llama abdicación de la autoridad. ¿Sí? Pues sí, sí, Y al yo rey tengo casos. Luis XVI le cortaron la cabeza después de abdicar del trono. Así que lo más probable es que si los papás abdican de esa autoridad,
los niños, al menos simbólicamente, les corten la cabeza. ¿Sí? Así es, hay niños que golpean a Extingan sus padres. todo sentido de autoridad en el hogar, por culpa de los padres que no se atrevieron a poner límites. ¿Bien? ¿Algo más, Jazz? Sí. Nada más. Se Sí, corrompió la tu otra sonido. cosa, decirle muchas gracias, doctor, porque usted siempre... ahí, ¿sí me escucha, doctor? Sí, ya te escucho Hola, bien. hola. Ya te ¿Sí me escucho. escucha, doctor? Ya te escucho. Bueno, aprecio mucho y agradezco un mensaje que siempre usted nos da, muy lindos mensajes personales, porque yo siempre, es una filosofía que repito mucho, que siempre estamos aprendiendo. Siempre. Usted nos acaba de compartir que ahora, antes de empezar nuestra clase, su esposa le acomodó el cuello de la camisa y usted siempre está aprendiendo. Entonces es un mensaje maravilloso para las que ya estamos, pues bueno, yo ya también ando ahí correteando los años, y yo comparto mucho eso. Yo siempre les digo, la graduación está en el cielo. Siempre Claro, estamos es el único aprendiendo. lugar donde nos vamos a graduar, no antes. Y maravilloso Nadie como se esposo, gradúa aquí en la tierra de nada. en la graduación está en el cielo. Entonces yo eso le agradezco, doctor, porque su humildad, para que nosotros también la pongamos en práctica. Bueno, en lo personal yo tratar siempre de recordar eso, porque aceptar que aprendimos algo nuevo, aún ya con los años que tenemos, es humildad. Magnífico. Gracias por el Muchísimas reconocimiento, gracias. mi estimadísima Jazz. Y nos pasamos De nada. con Rose Molina. Adelante, Rose. Hola, doctor. Hola, qué gusto verte. Buenas noches. Muy Sí, buenas. igualmente. Oiga, doctor, mi pregunta era como la de Karen, que dice sobre sus niños que se pelean, y usted le dice que se retire. Yo he tratado de hacer eso y me va peor, o sea, ¿Te va no, peor? mal plan. Sí, no, horrible, horrible ese, no, mal plan, mal plan. Entonces, a mí esa técnica no me funciona. ¿Qué pudiera hacer, doctor? Porque la verdad sí es horrible, ahora sí que se agarren a golpes, ¿sabe cómo? O sea, qué pena. A ver, te Pero, voy a pedir una cosa, que me escribas a mi chat privado. ok, Fíjate muy bien. Escríbeme los nombres, las edades y la escolaridad de cada uno de ellos. ok. Y descríbeme como si fuera un cuento, en este caso de terror. Sí es, doctor. Sí, Descríbeme sí la es escena. excelente. Descríbeme la escena. Ok, Aunque te ocupe varias páginas, no importa. ¿Sí? ok, Mientras más información me des, yo te puedo adiestrar mejor. Porque mientras ok. más conocimiento tenga de los hechos, mi respuesta va más a la carta, ¿no? Más adecuada a lo que me Claro. plantees. Porque ya vemos que la teoría no funciona. En el 90% de los casos, el retirarse los padres de la escena del ring da buenos resultados. Pero si en tu caso no los da, algo está pasando que yo ignoro. Entonces, Ok. si tú me das esa información, creo que te podré aconsejar, ¿ok? Ay, mil gracias, doctor. Sí, porque no, ya el fin de semana tuvimos ahí un evento con ellos que ya se volaron la barda. Entonces, sí, le voy a escribir. Muchísimas Todo eso, por gracias. favor, mientras más pronto, mejor. ¿Sale? Sí, yo le escribo. Claro que sí. Mil Excelente, gracias. Rose. Muy Bienvenida con amable. tus Ándele. preguntas. Tenemos aquí Gracias. a alguien que nada más aparece como iPhone, pero no sé quién sea. iPhone 2, ¿quién es? ¿No seré yo? Ah, sí, eres iPhone, eres tú. Pero tú ya participaste. A ver, te voy a renombrar para que no se me... Ay, no Soy Ana cambiar Betanzo. nombre. Sí, ya. Ana Betanzo. Es que no le sé poner el nombrecito ahí. Ya, yo se lo puse. Tenemos a Manuela Aguilar. Adelante, Manuela. Déjanos ver tu imagen para platicar más, de modo más eficiente.
Juan, buenas noches. Hola, Ay, Manuela, estoy buenas noches. sin imagen por el internet. No te preocupes. Te oímos. ¿Me escuchas? Bueno, Juan, muchas gracias. Este es un tema para los que tenemos hijos pequeños demasiado importante. Exactamente. Yo que Sin yo desestimar a los que- que tengan hijos grandes, ¿eh? Es idéntico. Las normas se aplican para todas las edades. Pero bueno, platícame cuál es tu pregunta. porque es que cuando ya se lleva a la práctica es como que el cómo, cómo hacerlo. Y Es que, a ver, ahí me detengo un momento y te pido que te detengas. Muchas veces las personas que me preguntan cómo, y veo que estás incluida en este grupo de personas, no han descubierto el extraordinario poder de la voluntad humana. Simplemente aquí es donde nos parecemos a Dios. Y Dios dijo, hágase, y la luz se hizo. Y Manuela dijo, voy, y fue. Y Manuela dijo, sí, y fue sí. Y Manuela dijo, no, y fue no. Simplemente da el paso, hazlo. Ese es el cómo. Porque tú nos dices que saquemos una lista con Sí. pues sí, con las órdenes, pues con los límites concretos, los mensajes concretos. Exacto, sí. Pero también hay situaciones en que se da el evento caótico. ¿Cierto? Y si no se ha puesto un límite, entonces primero se tiene que poner, entiendo pues que se debe poner el límite explicándolo. Y si el niño lo pasa el límite, Habrá una entonces consecuencia. habrá una consecuencia, sí. Y hay que hacerlo con calma. Ineluctable, invariable, insalvable. Ujú, Una consecuencia que no se pueda eludir. ujú. Pero Bueno, hay una regla para aprender por parte de ustedes, los papás, o por parte de nosotros, los papás y mamás. Y la regla es ensayo y error. ¿Qué quiere decir esto? ujú, Que a lo mejor hoy colocas un límite y te equivocas en la forma y en el contenido. Y entonces vas a obtener malos resultados. Vuelve a intentarlo. Y a la segunda tal vez haya una mejoría. Vuelve a intentarlo. Hasta que aprendas tú cuál es el mejor procedimiento. Los seres humanos sí. aprendemos por ensayo y error. Si yo te contara cuántas cosas he aprendido metiendo la pata, son cientos. Ahí es cuando se puede ver cuándo funciona no ponerle atención o cuándo funciona ponerle Exactamente, límite, ¿cierto? En el ensayo exactamente. y error, porque esa es una de las dudas, como que, bueno, ¿cuándo me retiro si están peleando? Pero ¿cuándo entonces sí se Fíjate que dice no límite? sabría yo decírtelo, justamente porque el ensayo y error es individual. La persona que ensaya y asume una consecuencia favorable, aprende que esa fue una forma correcta de hacerlo. Pero la persona que hace algo, toma una decisión al imponer, colocar, negociar o sugerir un límite y obtiene un buen resultado, ella es la que aprende. Por eso el ensayo y error es insustituiblemente individualizado. Solo tú puedes hacer tu ensayo y tu error. Y ¿Correcto? con los hijos también, pues Por puede que supuesto. para un límite para unos funcione y para Para otros no. otros no. Ahí también entra el ensayo y el error. Pero la primera regla va a ser la invariable y universal. Hazlo. Da el paso. Muchas gracias. A Y pesar del finalmente, miedo a equivocarte, da el paso. así es, gracias. Y Gracias con a ti. respecto a los Sí. premios, Acuérdate, pues, cero premios. No se dan ajá. premios. No, yo te pregunto es ya en el caso de regalos, ¿cierto? No Que se ellos dan piden. regalos. Bueno, los regalos sí son, pero los regalos se dan no ligados a un buen comportamiento. El regalo se da, uno, porque sí, porque quise darte. Número dos, porque se celebra algo. Número tres, porque es tu santo, tu cumpleaños o qué sé yo.
Pero Ellos lo nunca están es un pidiendo. regalo ligado a una buena acción. Nunca des un regalo que sea como la consecuencia de una buena acción. Lo que se da no es un regalo, es un reconocimiento a la acción correcta. Y cuando ellos lo piden, es tratar Niégaselos, como no, no hay regalo, de no hay regalo. frustrarlos, sí. Una regla exquisitamente educativa es frustrar a tus hijos. Ujú. Hagan o poquito. no berrinche. No tanto eso. Yo no usaría la palabra poquito, Jazz. Yo utilizaría la palabra suficiente. Suficiente, tiene razón, doctor. Frústralos en grado suficiente. Suficiente, porque hay gente que los frustra de una manera Excede. La aterradora. frustración excesiva es creadora de psicópatas. Y la Horrible. ausencia de frustración también. O sea, Ajá. es como Un la equilibrio, cuerda un floja. equilibrio. Es como la cuerda Una- floja. Te caes de cualquiera de los dos lados por no saber mantener el equilibrio. Ya. ¿Bien? Dios. Listo. Perfecto. Listo, muchas Manuela, muy gracias. bien. Gracias por participar. Tenemos a Jorge, luego Ana y luego Mario. Adelante, Jorge. Y gracias, buenas noches. Hola. Con respecto a un niño, una niña que para tomar una decisión voltea a ver a la mamá siempre de que qué ropa me pongo, o está bien esta ropa, o muchas decisiones. Entiendo que eso refleja el Inseguridad. aplicar esa inseguridad, y eso es consecuencia de la mala aplicación de límites o a una autoridad del papá o la mamá. Bueno, pues es simplemente que no tiene seguridad en sí misma. La respuesta correcta de tu parte conviene que sea: escoge tú, hazlo tú, tienes derecho tú. Punto. Hasta que se atreva a hacerlo. Y cuando se atreva a hacerlo, reconóceselo con particular celebridad, ¿no? Entonces sí es consecuencia de un Es mal... consecuencia de una mala educación en términos de inseguridad. Yo no sé cuál sea la conducta de su mamá, pero evidentemente no ha desarrollado autoestima. Pobre niña. Podría ser que sería como autoritaria o manipulador Debe de ser alguna de las ambas. dos partes. Deben ser ambas. Autocracia e inconsistencia. Bueno, entonces que ella adquiera y practique su derecho a elegir. Ah, bueno. Es un derecho intrínseco, es un derecho connatural a la persona humana, porque es un derecho que nos dio Dios, el libre albedrío, y ese se cultiva desde la más tierna edad. Ah, bueno, gracias. Y en cuanto a el reconocimiento, ya vimos que no es algo material, no es un regalo. No. Cuando tiene una buena acción, un buen comportamiento, sería solo verbal y físico. Verbal. Verbal y físico. Bueno, sale, gracias, muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Jorge. iPhone de Ana, ¿quién es? ¿Te esperamos, Anita? Sí, Ana Betanzo. Hola, Ana. Buenas. Hola. Bueno, yo nada más quería compartir una cosa que a mí me pasó cuando mis hijos estaban creciendo. Me metí a un curso de conductismo. ¡Qué horror! Y ahí decía que, bueno, uno me hacía unos berrinches espantosos. Y entonces dije, no, pues lo voy a aplicar, si no, voy a hacer un berrinche, ¿verdad? Y entonces, caray, me tocó cuando estábamos en un club, horrible, que quería unas papas y quién sabe cuántas cosas, y empezó con el berrinche, ¿no? Y tirándose al suelo, ¿no? Y entonces, pues, ahí en esto decía, pues, la ley del hielo, total, en el curso que tomé para eliminar, y que si tú cedías cuando estaba en su punto alto, pues ya te fregaste, entonces no podía yo ceder. Entonces, pues,
ahí estoy aguantando y toda la gente me veía como diciendo, esta mamá que no pone sus límites y quién sabe cuántos y tal, y finalmente pues fue bajando de tono, como me habían enseñado en el curso, pero era total la ley del hielo, así, total la ley del hielo. Nunca más me volvió a hacer un berrinche. Bueno, pues eso fue una de las reglas, fue una aplicación de las reglas que aquí vamos a ver, que se llama reacción nula, que es extraordinariamente eficiente, esa regla. Porque el niño lo que aprende es que no hay ninguna respuesta de la madre. Y eso es una ganancia enorme. Pero esto aplica para los adultos, ¿eh? Pues Tú sí, te la ¿verdad? puedes aplicar a tu marido y dejarlo en el berrinche, de tal manera que él aprenda que no hay concesión de Anita, así le dé el supiritaco. Ese sí me cuesta más trabajo para que veas. Bueno, pues ahí, aplícalo. Ok. Bien. Gracias. Tenemos una propuesta de Ricardo Méndez Arce. Ricardo Méndez, por favor. Manuela, Marisa y Anita, ya quiten su manita para que que quiten la manita levantada para no confundirme yo, para que no los haya tomado en cuenta. Gracias. Y Dafne Ugarte pregunta, doctor, una pregunta. Se habla hoy en la llamada crianza positiva, que no hay que elogiar lo que los niños hagan para no condicionarlos a esperar y vivir dependientes del halago. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Es una conducta paterno-materna absurda. Es un mito de la psicología posmoderna decadente que no toma en cuenta la naturaleza humana, que no toma en cuenta que el hambre de reconocimiento es absolutamente indispensable satisfacerla. Seguir esta regla de la crianza positiva es un invento de no sé qué autora, pero definitivamente yo preguntaría de cuál fumó. Literalmente. ¿Sí? Absurdo. Nuestros niños, nuestros prójimos que nos rodean, invariablemente por ser humanos y no marcianos, yo requiero del reconocimiento. Todos requerimos del reconocimiento de forma insalvable. Esa sería mi respuesta, Dafne, y ojalá la tomes en cuenta. Hay muchas corrientes de psicólogos falsos en la actualidad que yo burlonamente les llamo psicólogos marca Patito o marca Acme, que quién sabe de dónde salieron, pero que definitivamente no pertenecen a la corriente realista. ¿Ok? Gracias, Dafne, por tu pregunta. Sí, el famoso poker face, cara de apio. Muy bien. El jugador de cara de póker es una muy buena descripción de lo que es la reacción nula. Excelente aportación. Muy bien. ¿Quién más levantó la mano? Mario Limón. Ay, qué gusto, Fabi, que ahora tenga yo el privilegio de tenerte aquí. No, bueno. Hola, Mario. Hola. Hola. Hola, Fabi. Hola, Juan. Muy buenas. Hola, Fabi. Hola, Mario. Hola. Buenas noches. Oye, pues rápidamente aquí platicando y preguntando. Yo vengo de una educación completamente rígida, sí, donde todo lo que nos has platicado acerca de límites y eso, pues es un relajo. Un relajo. Mario, la familia de Mario es una familia donde se daba libertad, etcétera, etcétera, y funcionaba, digamos, del otro lado. Entonces ahora con nuestros hijos, pues yo muchas veces, pues quiero ser como eran mis papás, que ya sé que no debe ser, y Mario me dice muchas veces a mí que, pues lo que nos has enseñado, ¿no? Que ellos sufren las consecuencias, pues que ellos elijan, que ellos se den cuenta. Pero hay momentos donde, voy a poner un ejemplo nada más, que laven los trastes. Ya están grandes, pues que nos ayuden los escuincles, ¿no? A lavar los trastes.
y yo voy tras los escuinclas que laven trastes. Y Mario prefiere lavarlos a decirles que los laven, o sí Mal les hecho, dice, Mario, mal hecho, Mario. pero sí les dice también, Sí, pero luego tampoco los lava él. Eso se llama pues, conducta del Salvador. Eso no pero es. sí les dice que los laven, sí les Sí, dice que pero también los laven. de hecho, Mario los lava. Pues Mario sí, termina sí por los laven. lavarlos, aunque sea una vez a la semana. El niño con N mayúscula espera que su papá los lave. Así nunca va a aprender a lavarlos él. Poker face. Poker face. Poker face. Lávalo tú. Lávalo tú. Y si no lo lavas la próxima vez, te pongo un plato sucio para que comas. Así, además ya tienen edad para eso y más. Sí, ya están grandes los Los chamacos. labregones. Entonces, claro. pero aquí la pregunta es, ¿realmente tenemos 25 años de casados? Y por ejemplo, Mario, pues sí me dice a mí, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Sabemos que sí tendríamos que ponernos de acuerdo por los hijos. Bueno, Pero una de las reglas que vamos a ver la próxima vez es que todo reino dividido perecerá. Si ustedes son un reino dividido, no educan. Además, de ahí se agarran los chamacos para tener la protección de uno de los dos o de los dos según vayan dándose los acontecimientos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos concretamente? Paso 1, Juan? pónganse de acuerdo. Y yo propongo, yo sugiero, y hasta cierto punto, perdónenme que lo diga así, impongo que a ambos les conviene aprender a fijar e imponer límites. Ya basta, diría yo, ya basta. Oye, son chamacos de más de 20 años. Ya basta. Ya Chole vendió su casa. Entonces, en este caso sí es, pues es imponer. Claro, imponer las consecuencias. Además, imponer no quiere decir que no vas a razonar. Les vas a explicar por respeto a su persona, obviamente, pero ahí no va a haber para dónde moverse. Esto es así porque así es y tengo la autoridad y la obligación de utilizar mi autoridad que me dio Dios para educarte. En este caso ya no es educación, ya yo hablaría de reeducación. Sí, porque ya están grandes. Ya están grandes. Ya están grandes. Claro. Entonces, en su hogar aplica de manera urgentísima la necesidad de imponer límites con consecuencias. Sí. Los conozco, varias veces tuve el privilegio de conocer su casa, conozco a sus hijos y lo que digo, lo digo con todo conocimiento de causa. Bien, háganlo a partir de al ratito. Antes de medianoche empiecen una nueva carrera, una nueva era, pero avísenlo. En esta casa van a aprender a obedecer límites, aunque sea poco a poco y por ensayo y error, pero ese es el objetivo. Y mira, qué gusto me da que mi disparo de escopeta de esta noche haya sido tan amplio que abarcó a nuestras amigas colombianas que tienen niños pequeños, menores de 10, y a nuestros amigos poblanos que tienen hijos mayores de 20. O sea, les llegó a todos. Sí, claro. Qué bueno, magnífico. Excelente. Muchas gracias, Fabi, por tu presencia. Es un honor, un placer. Les mando un cariñoso abrazo. Saludos. No, gracias. Tenemos a María Vargas Fierro. Adelante, María. Hola, doctor, soy Maru. Lo que pasa Hola, es que Maru. Bueno, no importa. Hola, Maru. Ahorita que hablaban de esto de que no da reconocimiento y no sé, que para que no los condiciones, puedo de alguna manera dar fe de lo dañino que es el no dar reconocimiento. Exactamente, qué emoción, qué gusto. Porque dentro de que pues tuve muy buenos papás y una muy buena infancia y demás, pues
fueron papás que no creían en el reconocimiento, no sé, digamos, yo veía en el Festival del Ballet que todos los papás llegaban con unas flores para sus hijas y a nosotros nunca nos llevaron flores. O cosas así, o sea, que muy dolorosas, diría yo. sí, En que su fueron momento, dolorosas. muy dolorosas, sí. Exactamente. Y que te afectan a la larga. O sea, digo, he venido con un proceso, empezando con usted, de sanar todas esas cosas. Y Qué emoción, Maru, no me lo imaginaba, ¿eh? Te veo tan adultita, tan formalita que nunca lo hubiera pensado. Aquí aplica aquello de caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Sí. Así es. Sí. Pues qué gusto Sí, que me estés platicando esto. Cuéntame. Reconozcan mucho a sus hijos cada vez que tengan una Muy conducta. bien. Ahora sí que viniendo de una persona como ella y que tuvo esa experiencia tan dolorosa, espero que todo el grupo asuma la enorme importancia que tiene el reconocimiento. ¿Bien? Maru, te lo aprecio de todo corazón. Gracias. Muy bien. Creo que Osvaldo había levantado la mano, pero no estoy seguro. Osvaldo, ¿andas por ahí todavía? Ya no te veo. Pero yo quiero preguntar algo más. Sí, adelante, Alexis. mientras se conecta alguien más. Mientras se conecta alguien más. Ajá. Sí, adelante. Cuando estaba hablando de la indiferencia, no reconocimiento. A ver, ya no te escuché nada, se te fue la voz. A ver, ahí. Ahí. Ok. Cuando estaba hablando de la indiferencia, del no reconocimiento, empezó a dar algunos ejemplos. ¿Sabes qué, Alexis? Mantén tu boca dirigida hacia acá, porque si no, no escucho. Sí. Levanta la cara. Creo que se le estaba acabando la batería. A sí, ver, ahí se escucha más. La primera palabra la escuché bien y el resto ya no. Bueno, a ver si aquí me escuchan mejor. Ahí, pero ya no te muevas, ahí sigue hablando. Y listo, se me acabó la batería de los audífonos. Mencionaba la parte de la indiferencia y el reconocimiento. Estaba usted dando algunos ejemplos de cuando empiezan a odiar las normas. Cuando mencionaba usted que el niño aprende a odiar las normas, hay que dejar pasar por alto los pequeños errores y enfocarnos como papás Sí. más bien en los grandes. En lo esencial. Yo, por ejemplo, no lo digo enojada, pero sí soy de, últimamente como ya alcanza más cosas, es de no te subas a la mesa, sentado. Ahí está el no, ahí está el no. Okay. Porque le digo, te dejo de tarea que aprendas a evitar el no. Okay. Es un ejercicio mental. Puedes decir lo mismo, pero en lenguaje positivo. Acuérdate de una regla neurológica. Los niños, ni los adultos, ni los ancianos, es decir, el género humano, el cerebro humano, no procesa el no. No pienses en rinocerontes. Ahí están en tu mente. ¿Eh? Entonces, cuando tú le dices al niño, no esto, no lo otro, ¿con qué se queda? Con la imagen justamente de lo improcedente. En cambio, si se lo dice, no le digas, no dejes la ventana abierta, no dejes la puerta abierta, no ensucies el mantel, todo eso es incorrecto. Es, cierra la puerta, cierra la ventana, limpia el mantel. Okay, sí, porque me pasa mucho, o sea, no lo hago con enojo, pero sí me pasa mucho y no sé. Pensé que era que ahorita está alcanzando más cosas y como alcanza la isla de la cocina, él ya se sube a los bancos solo y se sube a la mesa porque quiere alcanzar algo que yo no le quiero dar todavía, entonces ya él alcanza y dije, ahora tengo que ver cómo le voy a decir, porque ya la barrera del no alcanzarlo, pues ya ahora sí ya la termina trepando. Ya la superó. Sí, entonces ahora tengo que trabajar nuevos límites, pero invariablemente sin enojarte. Sí. De hecho, hoy me ayudó con todas las maletas, haciendo maletas y él conmigo y estuvimos tranquilos, así que ahí vamos trabajando en eso. Excelente. ¿Alguien más? Gracias. Todavía tenemos una última pregunta. Y si no hay una última
pregunta o intervención, pues yo ya me iría a dormir. Ricardo, adelante. Muy buenas. Doc, Muy una buenas. pregunta. Sí, Richard. ¿Cómo aplicar todo esto a tu entorno? Por ejemplo, yo no tengo hijos, pero a tu entorno, a los que están alrededor, todas estas normas, que no terminen en manipulación, ¿cómo aplicarlas? Igual con cara de jugador de póker. Tú pones tu límite, tú pones tu norma, tú persuades hasta donde sea posible el otro de ser persuadido, tú pones tus objetivos y voy derecho y no me quito. Claro, procurando que sean éticos tus objetivos, ¿no? Y sobre todo dichos de manera o propuestos o colocados de manera empática, de manera respetuosa. Acuérdate, estamos dentro del gran marco de la asertividad. Si eres asertivo, todo lo que hemos visto hoy aplica para tu entorno, que ni qué. Bien. Adelante con eso, ¿no? Muy bien. Tenemos a José Carmelo Paz. Adelante, José Carmelo o Rosy. Sí, no, mi comentario es esto, doctor, igual y no sé, ¿verdad? Ya usted en alguna ocasión me comentó que a lo mejor a mí no me había afectado. Yo pasé por vengo de un entorno similar al de Maru, ¿sí? En el que mi educación fue muy rígida, no había reconocimientos tanto ni por papá ni por mamá, pero yo siento que no me afectó, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, yo eduqué a mis hijos. Entonces, a sus compañeros se les hace difícil entenderlos a mis hijos cuando les dicen, ¿y qué te dijo tu papá de tu 10? ¿O qué te dijo tu papá de tu mención honorífica? Y mis hijos contestan, es que es mi obligación. O sea, ya la escuela me dio un 10, ya la escuela me dio el papelito, pero yo no ocupo el reconocimiento de mis papás porque es mi obligación y yo sé qué es lo que tengo que hacer. Bueno, algo hicieron muy bien, que alcanzaron un notable grado de autonomía. Eso es magnífico. Cuando la persona siente, como es el caso de tus hijos, que no necesitan el reconocimiento, bueno, pues tienen un mayor nivel de autonomía que se va forjando justamente con el reconocimiento o con las caricias o con el tiempo o con la empatía o con algo que hicieron bien. Bien. No, sí. ¿Correcto? Sí, yo ahí no veo problema, al contrario, veo éxito. Sí, porque yo le decía yo a Carmelo, pero es que porque, y ahorita usted hizo ese comentario, mi hija dijo, pero es que no es mi obligación, pues es mi obligación hacerlo, ¿no? Muy y bien. Le digo, pues sí, o sea. Pues entonces ahí tu comentario tiene que ser qué bueno que así lo veas, lo cual es un reconocimiento. Qué bueno que así lo veas, ¿sí? Lo cual confirma en ella la autonomía de su conciencia. Sí, porque por ejemplo nosotros en la escuela hemos visto la cuestión del exceso de reconocimiento, ¿no? El exceso de reconocimiento sería como el exceso de azúcar en la sangre. Causa diabetes y es mortal. Sí, nos ha tocado ver niños, compañeros de ellos, que no se sacaron un diploma y luego la tristeza, la angustia, es que no me lo saqué, no me lo dieron, a todos les dieron y a mí no. Pues sí, pero no te esforzaste, ¿no? Entonces, sí lo que vemos en ellos es como que son más susceptibles e inseguros. Exacto. Acuérdense, volvemos al viejo concepto de que todo en esta vida, para ser bueno, tiene que ser virtuoso. Y la virtud se define como el justo medio entre dos extremos. Entonces, CTR, caricias, tiempo y reconocimiento, tienen que estar sujetos a esta regla. Ni mucho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Y en efecto, hay muchas mamás melosas que se exceden en las caricias. Muchas mamás sobreprotectoras que se exceden en el tiempo. Y muchos papás y mamás que se exceden en el reconocimiento y lo único que hacen es intoxicar a sus hijos. Bien. El justo medio.
nuevamente hago un llamado a esta regla de oro, el justo medio, ¿ok? Muy bien. ¿Qué sentido común? Sí, el justo medio entra dentro del sentido común. Lamentablemente en nuestra era nos ha tocado que el sentido común es el menos común de los sentidos. Doctor, No puede ser. Sí. Ana, ¿quién dijo Maru. doctor? Ah, Maru. yo, Maru, Yes. Maru, Eso perdón, del- Maru. Sí. conocimiento, digo, entiendo lo que comentaron ahorita José Carmelo y su esposa, que no me sé su nombre, Rosy, sí. Rosy. Lo que yo vi como consecuencia en mí fue que siempre estaba tratando de buscar la aceptación de mi papá. Claro, 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 claro. Entonces, digo, sí, me desarrollé autónoma y, o sea, Pero sí, por tus soy- pistolas, porque tú lo decidiste. ¿Sí? exacto, exacto. ¿Cuál pero, es más pero- meritorio? Pero no tenía por qué haber sido así. Ajá, exacto, Claro. exacto. ¿Sí? Muy bien, queridos amigos. Bueno, pues con esto damos por terminada nuestra sesión de hoy. Realmente me hicieron olvidar el dolor de la neuritis con sus entusiasmos, su participación. Muchísimas qué bueno. gracias a todos y nos vemos el miércoles para los que están el miércoles y el viernes para los que están en el taller de historia. Quiero escuchar sus despedidas, sus buenas noches y Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gusto verlos. Dios los bendiga. Gracias a todos. Buenas Hasta luego. noches. Buenas noches, Gracias. gracias. Bye. Buenas noches a todos.